Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches en algunos países, muy buenos días en otros. Soy Beltrán Gambier y me toca moderar este acto de crisis política en Guatemala. Lo primero que hago en mi carácter de moderador es darle la palabra al presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Ángel Bruno, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Ángel, tiene la palabra. Muchas gracias, Beltrán. Muy agradecido de esta invitación o de esta oportunidad que me otorgan para que, en nombre de la Federación Interamericana de Abogados, les dé la bienvenida a todos los participantes de este conversatorio, tanto a los distinguidos panelistas como a aquellos que están participando tanto en la plataforma como por YouTube. Es un gusto para la Federación Interamericana que haya comités de trabajo dentro de la organización que se ocupen de brindarnos estas posibilidades de participar de eventos que pongan en discusión o en cuestión temas importantísimos vinculados con el Estado de Derecho y con la protección de los derechos humanos y con la plena vigencia de la democracia. Debo en ese sentido saludar muy especialmente la iniciativa que ha tenido el Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, que preside el doctor Marco Antonio Sagastume, que ha recibido inmediatamente la adhesión del Comité de Derecho Administrativo, presidido por el doctor Beltrán Gambier, como así también agradecer y saludar a las otras instituciones que nos acompañan en este evento de la Federación Interamericana de Abogados. El capítulo de la FIA de Bolivia, que encabeza Marco Antonio García Claro, y también una institución académica, como lo es la de profesores republicanos, que nos viene acompañando en muchos de nuestros eventos y actividades. Evidentemente, la situación de crisis que atraviesa nuestra República Hermana de Guatemala es muy seria y no es distinta a la que muchos países de nuestros continentes han padecido en estas épocas. Yo creo, como va a quedar expresado luego de las exposiciones, que estamos viviendo en nuestro hermano país una típica acción de lawfare. Este lawfare que ha tenido expresiones muy claras en países como Brasil, donde el expresidente Lula fue encarcelado durante más de 2 años y luego se comprobó que estaba absolutamente viciado de nulidad. Ese juicio que se le siguió, que lo encarceló y que le evitó ser presidente 4 años atrás. Lawfare, que también tuvo su epicentro en la República del Ecuador, cuando un expresidente también fue destituido de esa forma. Y hay otros países, entre otros el mío, donde esto también se palpita diariamente, yo diría. Es que hay una nueva manera de intervenir en los países, ya no hacen falta los golpes de Estado tradicionales, ahora a través de ciertos sectores judiciales ligados con sectores del poder real, que componen grupos económicos concentrados, pero también algunos medios de comunicación que difunden estas noticias falsas encaminadas en el lawfare, hacen muchas veces que se tuerza la voluntad del pueblo y que se deje fuera de la libertad de acción a los principios verdaderamente democráticos. Me parece que eso amerita que la FIA entonces esté presente acompañando las denuncias que sobre estos hechos se puedan realizar. Lo que sucede con Guatemala no es nuevo, es histórico en nuestros países. Yo tuve ocasión de visitar a Guatemala por primera vez hace más de 30 años y me sorprendió y me emocionó una obra de teatro, El tren amarillo, de un autor guatemalteco, Manuel Calich, que nos demostraba palmariamente y dramáticamente el estado de sumisión en que los países se encuentran muchas veces a mano de las grandes corporaciones internacionales que reciben el poder y que reciben el apoyo de ciertos factores. Esta historia se ha repetido
a lo largo de los siglos, o mejor, sí, de los siglos, estoy bien dicho, pero básicamente de las últimas décadas del siglo pasado, y es necesario entonces que quienes amamos de verdad la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, especialmente en nuestras colectividades más marginadas y menos respetadas, las comunidades andinas, las comunidades que vienen de los ancestros precolombinos y que muchas veces no tienen el digno lugar y los apoyos de igualdad que deben tener en las democracias modernas, que son marginados y excluidos muchas veces del progreso social al que todos estamos llamados. Me parece entonces que este conversatorio tiene mucha tela, tiene mucha trascendencia, y aquí estamos desde la Federación Interamericana de Abogados para apoyar estas actividades. Así que les doy la bienvenida, les agradezco mucho a los organizadores y mucho a quienes están participando de este conversatorio. Muchas gracias, Beltrán. Muchas gracias, querido presidente, querido Ángel, por tu palabra de bienvenida. Y a renglón seguido, también vicepresidente primero de la FIA, Marco García Claros, nos va a hacer una presentación de la tarde de hoy. Adelante, Marco. Gracias, buenas tardes a todos. Es necesario poner en contexto el tema que va a ser presentado por los panelistas sobre la crisis política en Guatemala. Hay que recordar que el 25 de junio del 2023 se realizaron elecciones generales en Guatemala. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta de los votos, lo cual determinó que se deba realizar una segunda vuelta convocada para el día domingo 20 de agosto de 2023, es decir, en pocos días más. Los resultados preliminares de este evento determinaron que los candidatos Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla concurran a la segunda vuelta. El tercer lugar correspondió al oficialista Manuel Conde Orellana de Vamos. Sin embargo, 9 partidos de derecha, incluyendo el partido oficialista Vamos, impugnaron ante la Corte de Constitucionalidad los resultados electorales, alegando irregularidades y fraude electoral favorable a la candidatura del Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo. La Corte ordenó la revisión de actas impugnadas sin que esta revisión provocara cambios sustanciales en los resultados preliminares. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el amparo solicitado y el Tribunal Supremo Electoral fue autorizado a oficializar los resultados electorales. El 12 de julio del 2023, el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados y confirmó que los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo concurrirían al balotaje electoral fijado para el día domingo 20 de agosto. Sin embargo, también se presentan algunas situaciones que han llamado la atención a la comunidad internacional, a los organismos nacionales e internacionales, y se refiere al hecho de que el fiscal Rafael Curruchiche anunció que a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juez Freddy Orellana suspendió la personalidad del Movimiento Semilla por un supuesto caso de firmas falsas de afiliados para la formación del partido político, ordenando al Tribunal Electoral la cancelación de la personería del partido político, lo cual pone en riesgo la realización de la segunda vuelta. El Movimiento Semilla planteó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para revertir la orden del juez que fue concedido de manera provisional. Esta situación anómala a todas luces, en puertas de llevarse la segunda vuelta, puso en alerta, lo que es natural, a diversas organizaciones democráticas, nacionales e internacionales que emitieron pronunciamientos y su preocupación por los acontecimientos que afectan la transición de gobierno vía elecciones en la República de Guatemala. Entre ellos tenemos que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Guatemala, encabezada por el ex canciller del Paraguay, Eladio Loizaga, rechazó el allanamiento a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y a la sede central del Movimiento Semilla perpetrado el 18 de julio
del 2023, condenando la persecución política a funcionarios públicos y militantes partidarios, acciones que obstaculizarían el natural transcurso del proceso electoral en perjuicio de la población votante. Por otro lado, se debe también tener en consideración la publicación de la llamada lista Engel, un reporte al Congreso norteamericano que involucra a varios funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, entre los cuales figuran funcionarios guatemaltecos que han tenido participación visible en estos hechos que estamos denunciando. El juez Freddy Raúl Orellana Letona, quien ordenó la cancelación de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, la fiscal Cintia Edelmira Monterroso Gómez. Entonces, el presente conversatorio cuenta con un panel de excelencia conformado por personalidades guatemaltecas que en forma directa, convivencia personal, nos permitirá despejar dudas, ampliar nuestro conocimiento sobre una realidad que con características más o menos parecidas forman parte de las experiencias de nuestras turbulentas experiencias democráticas. Entonces, con ustedes, los panelistas Marco Antonio Sagastume Gemel, Yolanda Pérez Ruiz y Ramón Cadena Ramila. Gracias, Marco. Y para explicarnos cómo Guatemala llegó hasta aquí, le doy la palabra a Marcos Sagastume Gemel. Muchas gracias. Verdaderamente es interesantísimo lo que está pasando en Guatemala, y como el objetivo principal de la Federación Interamericana de Abogados es la defensa del Estado de Derecho, para eso es esta actividad, para decirle a nuestro público jurídico y en general qué está pasando en Guatemala, por qué hay una crisis política, por qué vino el secretario general de la OEA, Almagro, y vino porque 6 países en la Conferencia General de la OEA solicitaron su presencia en Guatemala, porque todo el problema se está dando en que ya lo tenían todo arreglado. El partido oficial, que es el partido Vamos, ya lo tenían todo prácticamente cooptado, así como tiene la Corte Suprema de Justicia, así como tienen el Ministerio Público, así como tiene la Contraloría General de Cuentas. Bueno, lo tienen cooptado. Pero yo dije, ya está todo, esto está ya cocinado lamentablemente y vamos a seguir con una corrupción escandalosa. El actual presidente estuvo de candidato 4 veces. Y hay que pagarle a las 4 campañas que lo financiaron. La persona que es Sandra Torres, que quedó ahora en primera vuelta, va para la 4ª vez también. Quiere decir que si llega hay que pagarle a todas esas gentes que la han apoyado en las 4 campañas. Pero el problema está en que toda la maquinaria oficial quitaron a los candidatos presidenciales que podían tener una posibilidad en el poder. Quitaron al candidato Pineda, bueno, quitaron a Arzú, quitaron a varios. Y dejaron a Bernardo Arévalo porque vieron que no tenía posibilidades. Pero ahí es donde aparece la población de Guatemala. Aparece con un mensaje silencioso apoyando a Bernardo Arévalo, que es el hijo del expresidente de quien decimos todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, el mejor presidente que hemos tenido. Empezó desde 1945. Creó el Código de Trabajo porque no teníamos Código de Trabajo. Aquí la palabra obrero era una palabra comunista. Él quitó ese pensamiento, creó el seguro social, creó una serie de avances en Guatemala que gracias a eso se sostiene el Estado de Derecho. Permitió, por ejemplo, la autonomía de la Universidad de San Carlos. Pero aquí tuvimos la CICIG,
la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU, no de la OEA, de la ONU. Y tuvimos varios comisionados, pero llegó el doctor Iván Velázquez y él hizo el cambio. Él demostró que en Guatemala existe una oligarquía que se mantiene a base de los contratos gubernamentales, pero apoyan a los partidos políticos para que lleguen a esa posición. Y eso es lo que estamos ahorita en esa crisis. Porque si llega Bernardo Arévalo, se suspende toda esta corrupción. Y ahorita, por ejemplo, la candidata Sandra Torres está poniendo mensajes por toda Guatemala de que ella va a apoyar a los empresarios, en el sentido de que se puede dar todo sin quitarle nada a nadie. Entonces, recordemos que Guatemala tiene más de 42 jueces, fiscales y todo relacionado con el Estado de Derecho exilados por haber denunciado todos estos actos de corrupción, y tenemos una Corte Suprema de Justicia y todas las salas de magistrados que llevan 4 años más de los 5 que es obligado. ¿Y por qué están ahí todavía? En mi criterio, es porque sostienen la impunidad y no los quieren cambiar. Entonces, esta es la crisis política que tenemos ahorita. Por ejemplo, la anterior fiscal general, Telma Aldana, se unió al comisionado Iván Velázquez e hicieron un trabajo maravilloso. En ese entonces yo estaba de presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y con el apoyo de la FIA le fui a pedir la renuncia al señor presidente de la República, y lo tenemos preso por corrupción. Y eso es lo que están ahorita temiendo, que el actual también se vaya preso por los actos de corrupción. Ahorita estamos en esa crisis política. No podemos decir qué va a pasar el 20 de agosto, aunque he escuchado cuando viajo al interior que Semilla va a tener un arrastre electoral increíble. Pero todo esto está pasando en Guatemala porque el Tribunal Supremo Electoral, que tiene una ley electoral y de partidos políticos de rango constitucional, está apoyando la llegada de la segunda vuelta, que se permita la segunda vuelta, porque el gobierno sabe que van a perder. Ese es el problema. Dicen que tienen a todos los alcaldes comprados. No es cierto, yo he hablado con varios y me dicen, ellos creen que vamos a votar por ellos, pero no, esta corrupción tiene que estar suspendida ya. Entonces, esa es la crisis política, pero el aspecto internacional es lo que le está dando fundamento a que tengamos una solución. Yo creo que es importantísimo que tenemos que trabajar y obligar al gobierno que respete al Tribunal Supremo Electoral y no envíe, porque es el Ejecutivo quien está manejando todo esto. El fiscal Curruchiche no va por sí solito, ni la fiscal que está ahorita, que mejor no mencionarla. Es dura nuestra situación. Recordemos que este es el país de la eterna primavera. Pero cuando llegó Juan José Arévalo en el 45, se dieron 10 años de primavera hasta el 54, cuando fue invadida Guatemala con apoyos internacionales. O sea, Guatemala ahorita está en una posibilidad de salir de esta situación tan lamentable de corrupción en que nos encontramos. Porque tenemos la posibilidad. Guatemala es el país que tiene 2 premios Nobel. Tenemos a Miguel Ángel Asturias, miembro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Premio Nobel de Literatura. Tenemos a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Pero además, Guatemala es un país de escritores, de poetas, y que no merece esta suerte que este gobierno le está enviando. Yo creo en que tiene que haber un respeto a la legalidad. Y eso es lo que tenemos que estar en conjunto
Yo no me meto con ningún partido político, ni me he metido por toda esta situación de corrupción, pero yo sí estoy dispuesto a votar por Semilla para que se suspenda todo este sistema de vulneración del Estado de Derecho. Muchas gracias y estoy para contestar las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, Marco, por tu entusiasmo, por tu claridad y por tu mirada histórica. Le preguntaría ahora y le daría la palabra a Yolanda Pérez Ruiz, imaginándome que si la legalidad está vulnerada, la abogacía institucional, digo colegios de abogados, habrá tenido algo que hacer o algo que decir. ¿Qué nos puedes decir, Yolanda? Muchísimas gracias, Beltrán. Pues gracias a la FIA por brindarme la oportunidad de comunicarme con ustedes, colegas interesados y amantes del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Antes de iniciar, he de contarles que estaba buceando en una librería y me encontré con una novela, El crimen de la magistrada se llama, el autor Francisco Pérez de Antón, y hay una frase que viene ad hoc, porque cuando la justicia la construyen los corruptos, el resultado no puede ser otro que el colapso del edificio. Ese edificio hoy se llama Guatemala. Y esta trama, este colapso, viene gestándose ya desde hace muchísimo tiempo, y esto empezó cuando los factores del poder en el pasado perdieron posiciones y se produjeron cambios a muchos niveles, legislativos, organizativos, políticos y, muy importante, a nivel de investigación y persecución penal. Acá es donde yo me cuestiono, y muchísima gente en Guatemala se cuestiona sobre el papel de los abogados en general y del Colegio de Abogados y Notarios en particular en este momento tan crucial para nuestra democracia, que es muy incipiente, al igual que nuestro Estado de Derecho. En una declaración, el presidente actual del colegio dijo, y cito, su misión, refiriéndose al colegio, es garantizar que los agremiados ejerzan su profesión con estricto apego a la Constitución, con justicia, equidad, responsabilidad y ética. Y la visión del colegio, que el colegio tiene, es ser una organización prestigiosa y respetada de la sociedad guatemalteca por su incidencia, ojo, su incidencia en la vida nacional. Y los abogados hacemos un juramento antes de iniciar nuestro ejercicio. Y el actual juramento dice: defender el Estado de Derecho, respetar y obedecer y cumplir fielmente la Constitución Política de Guatemala y las leyes vigentes. Observar el principio de supremacía constitucional y ejercer la abogacía de acuerdo a los postulados que rigen y conforme a la moral, la justicia y la ley, actuando con absoluta buena fe y lealtad. Nos preguntamos, ¿en qué momento desapareció la prestigiosa y respetada institución de nuestra sociedad y que incide en la vida nacional y que a mí me representa? ¿En dónde está? ¿Qué fueron de los abogados que conforman ese colegio? Claro, reconozco las excepciones y afortunadamente no son pocas, y aquí hay dos representantes por lo menos. Esa incidencia nacional se ve reflejada en el artículo 1 de la Ley de Comisiones de Postulación. Nuestro sistema para la nominación de funcionarios de alto rango está conformada por una cantidad increíble de gente, pero está representada también por ley
por el Colegio de Abogados. Y estas comisiones de postulación nominan a magistrados a la Corte Suprema de Justicia, a magistrados a la Corte de Apelaciones, al Contralor General de Cuentas, al Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público y al Procurador de los Derechos Humanos, entre otros. Los representantes del colegio son electos en Asamblea General y por lo tanto, estas personas que van a conformar las comisiones de postulación tienen la obligación de rendir cuentas a la Asamblea General. Y tienen la responsabilidad también de no permitir que al interior de las comisiones se haga un manejo irresponsable, subjetivo e interesado de dichas comisiones. Y la permisión de esos manejos se corrobora por la cooptación que las instituciones del sistema de justicia nos hacen ver cada día y todos los días. Esas cortes, contrariamente al mandato constitucional, se prolongaron en sus funciones, tal y cual nos manifestaba Maco, y van más allá. El Congreso de la República no obedece el mandato expreso de la Corte de Constitucionalidad para elegir nuevos magistrados. Por lo tanto, nuestro colegio, el Colegio de Abogados y Notarios, contribuyó a conformar el listado de personas donde iban incluidos los magistrados a la Corte Suprema actual y magistrados a la Corte de Apelaciones, así como a la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, de cuyo nombre no nos queremos acordar, y en el intento de vulnerar nuestro derecho a elegir y a ser electos, y con la condición de que no permitiesen, a su vez, la vulneración del statu quo tal y cual lo describía Maco. De ahí que, rompiendo con el mayor descaro nuestra incipiente democracia y Estado de Derecho, se persiga a jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos y de todos aquellos que representen un riesgo para la pervivencia de un sistema corrupto y de privilegios. Obvio es que los instrumentos idóneos para realizar estas tareas son abogados también, y abogados en activo, y que en su momento hicieron, si no el juramento transcrito antes, sí hicieron uno en similares términos. No obstante, que han venido dándose señales de que el objetivo final es controlar las instituciones para perpetuar de forma particular esta forma particular de Estado. El silencio del colegiado ha sido tan atronador como el silencio del colegio. Es una descarada inobservancia y cumplimiento de la Constitución y las leyes. No, hay una corrupción rampante y no reaccionamos ante ella. La incesante violación de los derechos humanos, el perfeccionamiento de las herramientas de cooptación de las instituciones, el uso indebido y malicioso del derecho penal, instrumentalizándolo para eliminar adversarios reales, posibles o imaginarios, gente molesta al régimen y contrario a los intereses espurios de estas personas. Y como consecuencia de todo esto, la violación al debido proceso es rampante. La población esperaba
del Colegio de Abogados una opinión conocedora y ecuánime frente a esta realidad llena de interrogantes. Pero no se ha pronunciado. Así como no se han pronunciado muchísimos de los abogados que tenían la legitimidad y la fuerza moral para hacerlo. Debemos reconocer que algunos de ellos, muchos de ellos, son el reservorio moral del país y no se pronunciaron, no dijeron nada. Sus razones tendrán: miedo, interés, temor a ser despedidos de sus trabajos o de las empresas en donde trabajan, o simplemente no quiero meterme en nada porque no quiero salir en las redes sociales. Las razones por las que no se han pronunciado, ellos las sabrán. Pero ese silencio de nuestros colegas, ese silencio del colegio puede hacernos retroceder una inmensidad de tiempo, no un siglo, sino más. Y de hecho, estamos en franco retroceso. Y en este punto es valedero decirles a todos los colegas que me escuchan que pongamos nuestras barbas en remojo. Los enemigos de la libertad, la justicia y la democracia cesaren impunes porque permitimos que gobiernos, funcionarios y adláteres ilegítimos hagan con la mayor desfachatez y descaro lo que les conviene. La realidad que muchos vivimos hoy puede ser la realidad de todo el continente mañana. Y me permito transcribir y ahorita acabo, repetir y ahorita acabo lo que les decía al principio, porque cuando la justicia la construyen los corruptos, el resultado no puede ser otro que el colapso del edificio. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, por tus emocionantes palabras llenas de compromiso. Tengo alguna pregunta para hacerte, pero lo voy a hacer después. Le damos la palabra ahora a Ramón Cadena Ramila, que conoce, porque le hemos leído, acá está su currículum, abogado y defensor de derechos humanos en Guatemala, ex director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, ex juez ad hoc para la masacre de las 2 R's de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ramón, tiene la palabra. Muchas gracias Beltrán. Y muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país en donde estemos. Les agradezco mucho, primero que todo, al Comité de Derechos Humanos representado en la persona de Mako Sagastume por esta invitación. En segundo lugar, pues claro, a la Federación Interamericana de Abogados y al capítulo de la FIA de Bolivia, a profesores republicanos y a la red de entidades por la justicia independiente en Argentina. Además, a la Asociación Civil Río Paraná. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo les agradezco mucho. Este espacio es muy importante y creo que para entender bien lo que está pasando ahorita es necesario analizar ciertos antecedentes, pero antecedentes que nos llevan para atrás muchos años, casi 7 años atrás, desde el 2017 o antes. Yo quisiera decir que mi presentación, pues soy un abogado defensor de derechos humanos, pero no pertenezco a Semilla, no soy de Semilla, pero igual que Mako lo dijo, creo que los abogados democráticos debemos de apoyar a Semilla, aunque no seamos miembros de Semilla, de ese partido. Yo no soy de ningún partido político, no estoy registrado en ningún partido político, tengo mi posición política obviamente, pero no soy de Semilla. Sin embargo, sí creo que hay que apoyar a Semilla porque es la forma de sacar adelante al país. Entonces, los antecedentes
Yo me permitiría afirmar, cosa que ustedes ya saben, pero en Guatemala ha habido una lucha tremenda por terminar con el fenómeno de la impunidad. Podría decirse que la impunidad alcanza el 90%, 95% de los casos jurídicos. Entonces, con esa idea de terminar con la impunidad, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que estuvo dirigida, muy bien dirigida, por Carlos Castresana de España primero, luego estuvo dirigida por el fiscal de Costa Rica, y finalmente por Iván Velázquez, que ya mencionó el doctor Sagastume. Y en diferentes periodos, con las diferentes características de cada uno de los directores o de los comisionados que mencioné, pues se llevó a cabo una lucha en contra de la impunidad en el país. Sin embargo, ya después de años y después del mandato de Iván Velázquez, fue el expresidente Jimmy Morales quien decidió ya no renovarle el mandato a la CICIG. Por lo tanto, expulsó prácticamente a Iván Velázquez. La CICIG ya no pudo continuar, ya no fue prorrogado el mandato, a pesar de que estaba dando resultados muy, pero muy satisfactorios, muy buenos en la lucha contra la impunidad. Porque efectivamente, como lo mencionó el doctor Sagastume, Iván Velázquez, ya como comisionado o la CICIG, ya en su última etapa, nos había demostrado cómo había una infiltración en las instituciones del Estado y además había también una cooptación de los partidos políticos a través de cantidades de dinero que se invertían en las campañas, dinero no publicitado. Entonces, Jimmy Morales, cuando vio que ya lo iban a detener, porque al principio Jimmy Morales fue siempre un defensor de la CICIG, pero cuando ya lo iban a detener a él también y a su hijo, entonces empezó a atacar a la CICIG. Y desde ahí para adelante tenemos en pugna dos principios que ustedes comprenderán muy bien. El principio de soberanía absoluta que Jimmy Morales defendió y luego su sucesor, Yamatei, siguió defendiendo este principio de soberanía absoluta, una soberanía, un concepto del siglo XIX versus el principio de cooperación internacional que encontramos en el derecho internacional, obviamente. Entonces, ese conflicto entre el principio de soberanía y el principio de cooperación, con el mensaje de las autoridades estatales de que hay que defender la soberanía absoluta del Estado, no la cooperación, que era en base al principio que estaba funcionando la CICIG en Guatemala. En base a ese principio, el gobierno de Yamatei, el gobierno de Jimmy Morales, empezó a defender el principio de soberanía absoluta. De tal forma que ese sería un antecedente importante, la impunidad y la lucha contra la impunidad, todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad guatemalteca para lograr luchar en contra de la impunidad. Luego tenemos la cooptación de las instituciones, claves para la defensa del Estado de Derecho, ya Maco lo mencionó, hubo una cooptación paulatina de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Todas las instituciones de la Corte de Constitucionalidad, las Cortes, y como Yolanda lo decía, cuando la justicia está en manos de los corruptos, no es justicia. Lo que hay es una afectación de los derechos de la gente impresionante, tremendo. Entonces, pero la cooptación hay que verla desde antes como un antecedente, la cooptación de las instituciones del Estado. Luego tenemos una persecución indiscriminada o desmedida de la oposición, una persecución tremenda a la oposición. Todo lo que era oposición era perseguido. Es que esto no viene de ahorita de las elecciones, sino que viene de antes. Y entonces, en el círculo ponían a los jueces. Empezaron a perseguir a los jueces desde el año 2017. Jimmy Morales empezó a perseguir a los jueces independientes desde el año 2017. Yasmín Barrios,
Miguel Ángel Gálvez, los jueces de alto riesgo. Todo lo que era la jurisdicción de alto riesgo, la competencia de alto riesgo, que conoció los casos de genocidio, que conocía también casos de crimen organizado, empezó a ser atacada, los jueces. Luego vino los ataques a fiscales. Hoy lo mencionaba, creo que Maco, hoy tenemos más de 20 operadores de justicia en el exilio. Prefirieron salir a ser detenidos y están afuera. 42. 32, bueno, 42. 42 lo señala muy bien Beltrán. Entonces, yo me quedaba muy corto, 20 mencionaba yo, pero hay 42 en el exilio ya. Y pueden venir más. Pero teníamos a jueces, a fiscales, luego en el siguiente círculo a abogados. Y ahí quisiera ya, bueno, ya Yolanda explicó muy bien cómo el abogado, la abogada que es democrático y que luchaba en contra de la corrupción y de la impunidad que hay en el país, también empezó a ser perseguido. Pero yo quisiera centrarme un ratito breve en el caso de Virginia La Parra, porque Maco Sagastume, como presidente del Comité de Derechos Humanos de la FIA, ha llevado a cabo un trabajo muy importante para la defensa de Virginia La Parra. Y creo que hay que fortalecer ese trabajo, porque Virginia La Parra es una abogada detenida a la que se le aplica la ley contra la delincuencia organizada. Se le acusó de haber revelado información en el marco más bien de lo que ella en su función como abogada estaba persiguiendo al crimen organizado, pero le dan la vuelta y aplican la ley contra el crimen organizado. Es un ejemplo, Virginia La Parra, ojalá que podamos hacer más por liberarla. Y yo sé que con Maco hemos ido a verla a la cárcel, a visitarla a la cárcel, visitarla un poco más, y que ustedes sepan que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias ya estableció que Virginia La Parra está detenida arbitrariamente. Ustedes pueden ver esa resolución, es pública. Es la resolución aquí la tengo, del 18 de mayo de este año, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. Pero en ese círculo de persecución, después de los abogados, vienen también otro sector que es importantísimo, un profesional muy importante para la defensa del Estado de Derecho, como lo son periodistas. Y ahí tenemos el caso, solo he mencionado el de Virginia como dos casos paradigmáticos, ahora menciono el segundo, que es el de José Rubén Zamora, periodista que hoy está detenido arbitrariamente. Pero miren ustedes qué curioso y anoten esto. Ambos están detenidos por aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, que viene de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. El Estado de Guatemala modificó o aprobó esa ley en base a esa convención que ya está ratificada por el Estado de Guatemala. Y digo que es importante anotar eso porque ahora que entramos al caso de la elección actual, también se les está acusando a los miembros de SEMIA de violar la ley, de cometer un delito de los que está establecido en la ley contra la delincuencia organizada. Vean ustedes qué contradicción. Una ley para luchar en contra del crimen organizado ahora se está utilizando por operadores de justicia y por fiscales, FESI, etcétera, para defender al crimen organizado. Es que es una contradicción tremenda. Bueno, solo me permito, como parte de estos antecedentes, debemos mencionar, y solo lo menciono, el fraude en la elección a rector de la Universidad de San Carlos. Porque ese fraude en la elección de rector nos abrió la puerta, nos abrió la mente a darnos cuenta de que iba a haber un fraude en estas elecciones, precisamente. Bien, entonces, veamos la elección actual. ¿Qué pasa? Lo que se ha dicho es que en dos palabras, se ha judicializado el proceso de elección. Eso es lo que pretenden las autoridades del gobierno, judicializar la elección y que no se resuelva por medio de las urnas, sino que se resuelva por medio de los jueces. Pero ya todos los jueces independientes están en el exilio, ¿verdad? Y luego, el juez que ha resuelto esto, que fue el juez que también autorizó la detención de Virginia La Parra, es el juez séptimo de
primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Es decir, no se trata de un juez ad hoc, no se está respetando el principio del juez natural. Es un juez elegido específicamente para perseguir a la gente. Es un juez que hoy se habla de 22 millones de mordida por el caso de Semilla. Pero en todo caso, sin entrar a analizar la cantidad o no cantidad que haya podido recibir, lo que sí podemos decir es que el juez, este juez Orellana, Freddy Orellana, es el mismo que detuvo a Virginia La Parra y es el juez que está detrás de todos estos actos de corrupción. Y eso no lo digo yo, eso hay informes. Él está en la lista Engel que mencionaban ahorita. Está en la lista Engel, el juez Freddy Orellana, en la segunda lista Engel. Entonces, lo que buscan es judicializar el proceso y que no se resuelva en las urnas. Eso es lo principal. Aplicando la ley contra la delincuencia organizada, utilizando principalmente al Ministerio Público, principalmente a la FESI y al juez séptimo de primera instancia penal, el juez Freddy Orellana. Entonces, esa es la situación en la que estamos actualmente. Se le está persiguiendo a Semilla precisamente acusada de haber cometido un delito en el marco de la ley contra la delincuencia organizada. Pero es una movida excelente del Ministerio Público, porque claro, cuando la gente oye crimen organizado, pues ya pone sus alertas y dice, bueno, pero es que Semilla pudo haber estado cometiendo el crimen organizado. Pero lo que están haciendo es alegando que lavaron 175,000 quetzales. Por un lado. Por el otro lado, Semilla no es una organización criminal, no es una asociación criminal de 3 personas, como lo establece la ley contra el crimen organizado. Semilla es un partido político autorizado por el Tribunal Supremo Electoral. Y yo estoy seguro que el juez Falcone, que ustedes deben de conocer muy bien, debe de estar ahorita despotricando en su tumba después de haber sido ejecutado por la mafia siciliana, pero debe de estar muy molesto porque él fue el que propuso la convención y todos los mecanismos de investigación, como ustedes lo saben. Y Falcone debe de estar muy molesto porque hoy día todos sus mecanismos se están utilizando para defender al crimen organizado. Es una cosa horrible. Por eso me parece muy importante este foro de la FIA. Y termino únicamente diciendo lo siguiente. Ahorita se ha internacionalizado este asunto, porque 5 países, no sé si Antigua y Barbuda son 2, serían los 6 que mencionaba Maco. Yo había contado Antigua y Barbuda como uno solo, más Estados Unidos, más Canadá, más Chile, más Colombia, presentaron y le pidieron al Consejo Permanente de la OEA una reunión de emergencia, porque ya se les colmó la paciencia, creo yo, porque ya llegaron a la conclusión, y en ese momento es cuando Estados Unidos amplía la lista Engel, y Estados Unidos y los países grandes, es un imperio, pues, poderosos, se han dado cuenta que precisamente en Guatemala las autoridades ya no respetan nada de la ley, no les importa nada. Entonces se internacionalizó el proceso y eso es un gran avance, eso me parece que es un gran avance. Mucha gente aquí en Guatemala no cree en la Organización de Estados Americanos. Ya Almagro le habíamos pedido, cuando yo era director de la Comisión Internacional de Juristas, le había pedido a Almagro que le habíamos pedido a Almagro, le habíamos presentado un documento y le habíamos pedido que aplicara la Carta Democrática cuando echaron a la CICIG del país, pero no la aplicó. Entonces, claro, yo creo que se han atrasado mucho, pero al fin 5 países o 6 se atrevieron a presentar una solicitud para que se aplicara la Carta Democrática. Vamos a ver qué pasa la próxima semana, porque la próxima semana Almagro tendría que rendir su informe. Se entrevistó con la sociedad civil. La sociedad civil, yo diría que uno de los principales pedidos fue que la misión de observación de la OEA se alargue hasta el 14 de enero.
Eso significaría que la Carta Democrática estaría rigiendo todavía esa observación desde el 20 de agosto hasta el 14 de enero. Ahora, la interpretación del Estado de Guatemala va a ser muy probablemente que el proceso electoral termina el 20 de agosto. Esa es la interpretación. Y ahí sí nos corremos el riesgo porque en esa resolución que mencionaba el presidente de la FIA al inicio, solo quiero decir, esa resolución deja vigente como una espada clavada en la espalda de Semilla, deja vigente la posibilidad, solo es un amparo provisional que protegió a Semilla, pero deja vigente la resolución del juez Freddy Orellana. Entonces, después del proceso electoral, porque eso lo dice la ley electoral y de partidos políticos de rango constitucional, que no se puede suspender un partido durante un proceso electoral, entonces el juez, en este caso, el Estado de Guatemala, después del proceso, si interpreta que termina el 20, puede pedir la suspensión. Y luego vendría otro tema jurídico. Y el tema jurídico sería, ¿cuándo termina un proceso electoral? ¿Con la toma de posesión o con la elección de segundo grado? Yo creo que estos temas y el otro tema, puede haber un golpe de Estado cuando se da en contra del Poder Judicial. Podemos llamarle golpe de Estado. Ojalá que los profesores republicanos pudieran estudiar más este tema y darnos un análisis o su visión sobre esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu interesante punto de vista, que ya conocíamos al leerte en tus columnas en el diario La Hora de Guatemala y que están a disposición de todos los que nos acompañan hoy, fácilmente encontrables. Bien, mientras se levantan las manos con el sistema de Zoom, empiezo por hacer una pregunta a Yolanda, que se la voy a repetir a los otros dos también expositores. Yolanda, el colegiado 7907, según pude ver recién, se llama Mario Antonio Siecavista. ¿Te suena? Pues no sirve. Es el No me presidente suena. del Colegio de Abogados. Bueno, pues ya ves. Ya ves. ¿Pero de que no te suena es una metáfora o no te suena de verdad? No me suena de verdad. Es que te he de decir que el colegio ha perdido esa característica que lo hacía un tanto más cercano a la población, y antes se conocía quién era el presidente del colegio. Hoy... Bien. Si lo tuvieras aquí con su carita en el Zoom al señor presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, ¿qué le dirías en privado? En privado, bueno, pues sin que nadie se entere, le diría que asuma su responsabilidad, que es uno de los pocos privilegiados en América Latina que tuvo acceso a la universidad y que seguramente el pueblo se la pagó porque asumo que es de la San Carlos, y que es una vergüenza para el gremio y todos los abogados del mundo que un presidente de un colegio profesional como el nuestro no se pronuncie ante la barbaridad que estamos viviendo. Y no confundir que no se pronuncie sobre la situación con pronunciarse a favor de X o de Y. Yo tengo mi opción. Él es libre de tener la suya, pero como profesional del derecho debe pronunciarse ante esta situación escandalosa, por decirlo menos. Gracias, Yolanda. Marco Sagastume, ¿tú conoces al señor Mario Antonio Siecavista? ¿Es correcto que es el presidente del Colegio de Abogados? Sí, lo conozco, sí. ¿Qué le dirías? Pues que se pronuncien, que sean los representantes de nosotros, los abogados, hombres y mujeres de Guatemala, nos representan. Es un gremio, porque en Guatemala hay colegiación obligatoria, pero estamos en una situación tan lamentable
que hasta la USAC, la universidad de tanto prestigio de Guatemala, está paralizada porque este gobierno se metió en la elección del rector e impuso a uno, que es Walter Mazariegos, que ya está señalado también por corrupción en la lista Engel. Yo sí les diría al colegio, con todo respeto, cumplan su función. Ramón, ¿qué le dirías? Gracias. Sí, mira, yo creo que es muy importante. Creo que se le podría invitar a otro foro y yo le diría que es muy importante que se pronuncie también, que le recomendaría que lea la ley de colegiación profesional, que es obligatoria, como dice la colegiación profesional. Yo le recomendaría, ojalá que estuviera aquí de verdad escuchándonos, porque sí le recomendaría que lea la ley de colegiación profesional obligatoria. En esta ley se afirma que el abogado y la abogada somos defensores del Estado de Derecho. Ya solo con eso el Colegio de Abogados debería de pronunciarse, pero creo, sin decírselo a él, pero sí, si estuviera presente, ojalá que ustedes en la FIA pudieran hacer otro foro, invitarlo a él y a ver si acepta estar aquí y que diga antes de las elecciones, que diga, pero ¿cuál es el papel del Colegio de Abogados cuando el Estado de Derecho está en detrimento, se le está atacando? Mira, ustedes pueden leer un montón de comunicados de la Comisión Internacional de Juristas que hicimos, yo me recuerdo cuando era director de la comisión, y otros comunicados de otras organizaciones. Estuvimos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmamos que el Estado de Derecho estaba siendo afectado. El Colegio de Abogados nunca dijo nada. Y lamentablemente los mecanismos de la ONU, lamentablemente digo, porque debieron de haber asumido un papel mucho más fuerte desde hace tiempo. Esto hubiera parado lo que está pasando hoy día, hubiera evitado lo que está pasando hoy día, pero se le dio largas. Entonces yo le diría a él que aplique la ley de colegiación profesional obligatoria y aplique el artículo, creo que es el 36, no sé, que dice que el abogado y la abogada somos defensores del Estado de Derecho. Pero está claro que no lo va a hacer. ¿No habría que pedirle la renuncia? Pues Beltrán, si me das intervención, te voy a agradecer un minuto. Sí. Ahora, para que espera que responda Ramón y te doy la palabra. no, yo creo que sí, yo creo que sería una buena medida pedir la renuncia del presidente del Colegio de Abogados, definitivamente. Sí. Sí. Gracias, Ramón. Ángel. Gracias. Para hacer una sugerencia a nuestro presidente del Comité de Derechos Humanos de la FIA, Marco Antonio Sagastume, que en vista de lo que se está considerando en este conversatorio, que evalúe la posibilidad de solicitar al Comité Ejecutivo de la FIA que se pronuncie sobre la situación de Guatemala. Tal vez si nos presenta un proyecto de pronunciamiento que haga eje en las dificultades que tiene el país en relación al Estado de Derecho e indirectamente su vinculación con los derechos humanos, bueno, la FIA puede considerar esa posibilidad y, dado que está en el marco de sus atribuciones, emitir el pronunciamiento jurídico que le están reclamando a través de las intervenciones que acabo de escuchar. Ángel, perdona, yo podría sugerir que la FIA haga una misión a Guatemala, si hay fondos, que pudieran venir 3 personas, incluido tú como presidente, obviamente, pero acompañado de las personas que ustedes consideren, para que vengan al país, para que visiten a Virginia de la Parra, para que hablen con el Tribunal Supremo y con todas las otras instituciones. Eso sería también muy formidable. Sería formidable. Lamentablemente la situación financiera de la FIA impide una misión oficial de estas características, pero de todos modos yo creo que un pronunciamiento podría ser levantado por los miembros de la FIA del país y darlo a conocer, y tendría un efecto, no digo similar, pero al menos positivo en orden a lo que aquí se está buscando. No veo ninguna otra mano más levantada. Estoy mirando las 2 páginas que tenemos de invitados. Si... Mira,
Perdón. Sí, sí, Marco, adelante. Quería agradecerle a nuestro presidente Ángel Bruno y me comprometo a elaborar un proyecto de pronunciamiento. Y siempre se lo voy a consultar con Beltrán para que lo hagamos en conjunto con el Comité de Derecho Administrativo. Pero me comprometo, Ángel Bruno, Muchas para gracias. que tú tengas ya ese proyecto, para que ustedes le puedan incluir, adaptar lo que ustedes quieran. Pero hago en la primera parte del trabajo con mucho cariño, con mucho gusto. Muchas Muchas gracias. gracias, Marco. Tengo dos manos levantadas ahora sí. Una de Aura Lili Escobar. Adelante, Aura. Sí, se desmutea. Ahí está. Sí, muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, pues el reconocimiento a la FIA por haber organizado este encuentro tan importante con la calidad de los ponentes que de verdad nos han dejado muchísimo, muchísimo el análisis que han hecho, la posición que han manifestado, incluso creo que es muy importante para la situación que estamos viviendo en este momento en Guatemala. Yo creo que si tuviéramos muchos más abogados con la posición que ellos han manifestado el día de hoy, yo creo que sí los hay, pero hace falta que se levanten y que realmente se pronuncien como lo han hecho ellos tres. Es muy importante para el momento que estamos viviendo en Guatemala que haya más voces como las que ellos han expresado el día de hoy. Y bueno, en relación con la situación que estamos viviendo en este proceso electoral, hay un tema que se ha manejado incluso que en las redes sociales, abogados incluso se han manifestado en relación con que Semilla, aunque participe y aunque no se suspenda la elección, de todas maneras, candidatos y candidatas no podrán tomar posesión el día 14 de enero o el 15 cuando corresponda, los alcaldes, en fin, que no podrán tomar posesión por la judicialización, como bien se ha dicho, que se ha llevado en su contra. Efectivamente, como lo han dicho aquí, pues se ha estado haciendo es realmente una violación total al Estado de Derecho, a la democracia en el país, pero los riesgos que se corren, ¿cuáles son en ese sentido? Sabemos que el pueblo está realmente harto de esta situación de impunidad que hay, de violación a los derechos humanos, de violación al Estado de Derecho, a la democracia, y que el pueblo se va a volcar, estamos seguros que se va a volcar por la mejor opción y definitivamente Semilla es la opción que todo el pueblo estamos esperando. Pero están con esa guerra psicológica de decirnos, bueno, vota, pero al final de cuentas su voto se va a ir a la basura porque de todas maneras ellos no van a ser, aunque hayan sido electos, no van a poder tomar posesión. Ese es un miedo que están metiendo en la gente y aquí con nuestros abogados que tienen total claridad sobre esta situación legal, yo quisiera también que pudieran expresarnos y decirnos desde su punto de vista y desde el aspecto legal qué corresponde que en cuanto a esa situación que están manejando ya en redes sociales, incluso digo abogados. Gracias, muchas gracias. Gracias, Aura. Bien, tenemos dos manos levantadas más. La de Gerardo, que además va a hacer las conclusiones. Gerardo, ¿cuál sería tu pregunta? No, básicamente expresar en base a lo que se dijo de hacer ese proyecto de elaboración como miembro integrante de la Comisión de Derecho Constitucional de Profesores Republicanos, ofrecemos el apoyo a la elaboración porque precisamente la comisión está abocada a un trabajo entre varios miembros de desarrollar esta problemática, que es una problemática común en Latinoamérica con mayor o menor gravedad. Y me parece también que sería importante, si ya no se ha hecho, porque no conozco por ahí las gestiones que se pueden haber hecho desde
grupos de Guatemala un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque creo que detrás de todo esto están las personas, y estos sistemas de corrupción, como ya alguien dijo, afecta precisamente a los derechos de las personas. Y me parece que desde esa postura y en función de lo que se llama el principio pro homine, creo que hay argumento más que suficiente para poder hacerlo, y a lo cual agrego algo que normalmente todo lo que sucede hoy está en función de lo que vamos a dejar a las generaciones futuras. Y con eso ya estamos hablando de un concepto quizás algo más superador, que es el principio pro especie. Así que cuenten con nosotros en lo que podamos apoyar. Muchas gracias. Gerardo. Gracias, Gerardo. Y le doy la palabra, entonces ahora, la última palabra pedida es la de Alfonso Estrada. Adelante, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, más que agradecer este espacio democrático, ¿verdad? Que es tan importante. Bueno, acá realmente lo que han dicho las ponencias son, para mí, muy positivas. Sin embargo, el pesimismo, aún como le decía la estimada señora diputada, pues el pesimismo aún está en el pueblo de Guatemala, por lo que ella misma expresaba, lo que dicen incluso juristas de que no podrá tomar posesión y todo esto que está pasando. Pero yo siempre digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Realmente hasta dónde? ¿Hasta dónde con esta violación a los principios constitucionales, con esta violación a los principios de derechos humanos establecidos en el sistema universal, en el sistema interamericano? Entonces yo quisiera preguntar, ¿hasta dónde los guatemaltecos y las guatemaltecas vamos a permitir que esto llegue? Realmente, gracias por este espacio, ¿verdad? Dos maestros míos acá, el doctor Marco Sagastume, el doctor Ramón Cadena, y yo les agradezco mucho por esto, pero mi pregunta es esa: ¿hasta dónde vamos a permitir que esto llegue? Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Y una pregunta, esa es una pregunta más bien retórica. Si alguno quiere decir algo, por supuesto, que tiene la palabra. Pero si no, mientras tanto, Sí. Preguntaría yo, el movimiento Beltrán. Semilla. Sí, Beltrán. sí. Vale. Adelante, Ramón. Gracias, Beltrán. Muchas gracias. Mira, yo creo que es muy importante lo que planteaba la compañera Lili. Es muy importante porque por eso mismo hay que comprender que se le está pidiendo al secretario general que la observación de la OEA, la misión de observación, llegue hasta la toma de posesión, porque es necesario que se mantenga la observación en el país, también en el periodo que va desde el 20 de agosto hasta el 14 de enero. Yo creo que hay un riesgo muy grande, porque lo han demostrado, esta gente es tremenda, y van a seguir atacando el proceso electoral, van a seguir atacando a Semilla. Empezaron atacando al electorado, luego atacaron al voto, empezando por los candidatos, porque hubo una limpieza de candidatos no deseados. Se les pasó, Bernardo, se les pasó porque siempre se les pasa algo, pero entonces sí hay que pedir que se extienda la misión de observación hasta el 14 de enero. Es muy importante precisamente por eso. Lo que quiere esta gente es suspender las elecciones, suspenderlas porque no les gustó el balotaje entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo. No les gustó, no era lo que ellos esperaban. Lo que ellos esperaban era el balotaje entre dos partidos amigos para poder continuar con esta dictadura. Por eso yo creo que los profesores que acaba de hablar ahorita el digno representante del derecho constitucional, los profesores republicanos, sería bueno que pudieran analizar los golpes de Estado en América Latina, porque para mí hay un golpe de Estado evidente en contra de la Corte Suprema, pero tiene características diferentes a las del Poder Ejecutivo. Pero en todo caso, lo que ellos quieren es suspender las elecciones, que no tome posesión Bernardo Arévalo. Eso es su... Y no van a darle posesión y ya lo estaba explicando la compañera Lili Cuevas, diputada del Parlacén,
Ya lo estaba explicando ahorita y me parece que es un riesgo evidente. Entonces, por esa razón, y ahí concluyo, es muy importante lo que planteaba el compañero Gerardo Vega, de profesores republicanos. Y yo creo que sí hay que presentar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que pedir medidas cautelares a favor de Bernardo Arévalo y otros dirigentes altos de SEMIA a la Comisión Interamericana. Y si fuera posible que ustedes también investigaran, pedirle la intervención a la CPI, a la Corte Penal Internacional. Yo sé que es más difícil, y es más difícil que acepten y que ya lo hemos reiterado varias veces, pero quizá con el apoyo del comité del profesor Vega, pudiéramos lograr una mejor fundamentación para pedir la presencia en el país de la Corte Penal Internacional, porque aquí estamos ante un delito de carácter internacional que ya lo expliqué, se está aplicando la ley contra la delincuencia organizada, se le está dando un matiz jurídico legal, pero es ilegal a todas luces. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Me decía, nos preguntaba el licenciado militar Alfonso Estrada, qué bueno que pudo venir al foro. Y él, ¿hasta dónde vamos a permitir que llegue el pueblo de Guatemala? Bueno, ¿hasta dónde lo vamos a permitir? Hay que preguntarle al pueblo, porque si ustedes ven, la semana pasada, cuando hubo manifestaciones grandes, cuando se planteó el paro nacional, en ese momento reaccionaron los 5 países que presentaron una reunión de emergencia del Comité Permanente, de la Comisión Permanente de la OEA. Hasta ese momento. Entonces yo creo que hay que movilizarnos, tenemos que movilizarnos, y aquí haría alusión al poema de Beltrán, que me gustó mucho. Nosotros decimos involucrarnos. Creo que el poema de él utiliza otra palabra que ahorita no la tengo en la mente, pero efectivamente los seres humanos nos tenemos que involucrar en el amor, involucrar en la amistad, involucrar en la política y salir a las calles y defender el voto. Eso es lo que creo yo que tenemos que hacer, distinguido Alfonso. Gracias. Gracias, Ramón. Muchas gracias, estimado doctor. Antes de pasar a las conclusiones que van a hacer Abel y Gerardo, una pregunta. ¿Alguno de los 2 candidatos que va al balotaje está indicando en sus programas el regreso de la CICIG o no? Mira, ¿puedo? Sí. ¿Puedo responder? Mira, yo he escuchado precisamente a ambos candidatos cómo se les ha preguntado sobre, no directamente sobre la CICIG, pero sobre el Ministerio Público. Y la candidata Sandra Torres ha dicho, yo tengo que dejar a la fiscal porque ha hecho buen trabajo. Ella ha hecho muy buen trabajo. Hay que renovarla, hay que mantenerla. Yo necesito a una fiscal que le haya dado cobertura como ella le ha dado al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Bernardo Arévalo ha dicho, no, la fiscal está comprometida con la corrupción, no puede seguir. Y él ha ido un poquito más allá, ha dado respuesta a la pregunta que tú hacías sobre la CICIG y ha dicho, en este momento, en el momento actual, no podemos plantear una CICIG porque necesitamos del Ministerio Público, pero un Ministerio Público ya transparente, ya cambiado, ya depurado, en otras palabras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es depurar al Ministerio Público y a los tribunales. Y ya con eso, entonces sí podemos pensar en un mecanismo internacional. Creo que no menciona una vuelta de la CICIG, porque claro, aquí en el país ya la CICIG ya estuvo, ya pasó, y hay que pensar en otra alternativa. Pero nos llevó mucho tiempo crear la CICIG, y era una creación maravillosa, era buena, era un querellante adhesivo, que es la figura que tenemos acá, querellante adhesivo internacional, que trabajaba con el Ministerio Público, apoyando al Ministerio Público. Entonces creo que sí hay que pensar en otro mecanismo internacional y que Bernardo Arévalo ha dicho que sí. Esperemos que cumpla. Yo creo que Semilla, el partido Semilla, sí tiene una buena propuesta en la lucha contra la corrupción.
Otra cosa será que aquí no es discusión en este foro el modelo de desarrollo. Otra cosa será, habría que pedírselo a ellos que nos digan de semilla, que nos digan qué modelo de desarrollo quieren implementar. Pero en lucha contra la corrupción creo que están muy, muy claros. Sí. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Bueno, le doy la palabra entonces, en primer lugar, a Mabel Antesana, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la FIA, para que haga el primer turno de conclusiones, y después Gerardo Vega. Adelante, Mabel. Gracias, Beltrán. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, voy a ser breve porque tengo el internet que se corta por la tormenta. Los tres expositores hablaron sobre la importancia de defender el Estado de Derecho, lo cual me parece muy importante en cuanto al contexto que se vive actualmente en Guatemala. Se ha hablado también del cansancio en cuanto a la corrupción que existe en la gestión pública, ha señalado Marco Antonio Sagastume, ha iniciado indicando sobre el tema de la cooptación de las instituciones del Estado y la persecución a la oposición. Yolanda Pérez hizo una convocatoria obviamente a los abogados a cumplir con el juramento de defender la justicia y proteger el Estado de Derecho. Y Ramón Cadena hizo una amplia exposición de la situación que Guatemala vive actualmente, indicando con precisión nombres de personas detenidas y la persecución contra los opositores. Ha referido la solicitud de la aplicación de la Carta Democrática y esperemos que el 20 de agosto se lleven a cabo elecciones en el marco de la Constitución Política del Estado y el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Sobre el artículo 23, sobre el derecho de los ciudadanos a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, ¿no? Y además de esto, que lleguen buenos tiempos para Guatemala, esperemos. Nuestro presidente de la FIA ha establecido un compromiso formal de realizar un pronunciamiento a favor de la República de Guatemala y esperemos que se cumpla el artículo 3 de la Carta Democrática sobre los elementos esenciales de una democracia representativa, ¿no? Y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es lo que puedo decir en cuanto a conclusiones. Esperemos que lleguen buenos tiempos. Como vicepresidente del Comité de Derechos Humanos, auguro realmente que se pueda llegar el 20 de agosto a una muy buena decisión en cuanto a la elección de su presidente y se cumpla el compromiso que realizó el Tribunal Supremo Electoral sobre asumir con dignidad y con respeto la elección de las mayorías. Es lo que puedo señalar en cuanto a conclusiones. Gracias. Muchas gracias, Mabel Antesana, por tus conclusiones. Y entonces le doy la palabra a Gerardo Vega, de Profesores Republicanos. Bueno, Adelante, Gerardo. En primer lugar, agradecer a los expositores por el esclarecimiento puntilloso que nos han permitido de la condición por la que hoy la institucionalidad de Guatemala atraviesa. No me voy a referir a cada uno porque ya lo hizo Mabel, pero me voy a referir en un término general, pero involucrando el tema de Guatemala. Latinoamérica hoy está siendo ocupada por dictaduras que acceden al poder por vía de las elecciones populares. Pero las prácticas con orígenes democráticos suelen distorsionarse y las gobernanzas concluyen en totalitarismo con las repercusiones restrictivas y hasta agraviantes sobre el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas. Rescato esto porque me parece que este es uno de los grandes temas que trae la problemática de la corrupción, que es hoy
lo que precisamente prima en Guatemala, pero que también es común en otros países latinoamericanos. Detrás de esto, de esta corrupción, hay otro tema que es preocupante y merece señalarse, y es la influencia que hoy tiene el crimen organizado en la sociedad primero y también en las gobernanzas. Y esto viene trayendo deterioros en base a que de alguna manera se trata de bajar la calidad de vida para hacer una especie de dependencia del Estado y a su vez provocar los niveles de pobreza que estamos conociendo. Guatemala, en este sentido, uno advierte dos grandes cuestiones. Los problemas sociales, donde la pobreza realmente tiene una grave incidencia, el problema que hay para el futuro, que son los niños, y finalmente el avance de la inseguridad, que es un denominador común, diría yo, de toda Latinoamérica. Por esta razón, por defender los derechos del hombre, como bien se decía, yo creo que estos conversatorios, más allá de esclarecernos y de servirnos al conocimiento de quienes no estamos en la problemática por no vivir en estos países, nos permite de alguna manera apreciar también que este no es un problema solo de Guatemala o de cualquier otro de los países latinoamericanos, sino es un tema internacional. Y creo que desde esa perspectiva me animo o me atrevo a decir que debería repensarse quizás el sistema internacional de protección de los derechos humanos, porque uno advierte que hay distintos pronunciamientos por distintos organismos, llámese la OEA, incluso las Naciones Unidas, pero que simplemente uno advierte que no hay medidas concretas. Y me parece que la situación por la que hoy atraviesa Latinoamérica amerita establecer otras alternativas, como por ejemplo, cuando tuvimos oportunidad de tratar en estos conversatorios la problemática que se había planteado con el conflicto entre Rusia y Ucrania y ese dictado de la Corte Internacional Penal, la Corte Penal Internacional. Por esta razón, creo que hoy los latinoamericanos tenemos la obligación de colaborar para tratar de llegar a estas instancias que felizmente el desarrollo de los derechos humanos nos van permitiendo contar, porque hace 100 años atrás no existía nada. Y en este sentido, por eso dije que nos ofrecemos a colaborar desde la Comisión de Derecho Constitucional de Profesores Republicanos en todos los aportes que se puedan realizar. Y una última consideración me queda en cuanto a lo que decía Ramón Cárdenas, que es el tema de cuánto es el contralor, por cuánto tiempo debe estar el contralor. Y él decía que, y ya auguraba, de que debería ser hasta la asunción del mando, cosa que coincido, pero a mí me preocupa el día después, como me preocupa también el día después del 10 de diciembre acá en la Argentina. Y es que en el caso de Guatemala y en el caso de que eventualmente el representante de Semilla llegara a ser elegido presidente, su representación en la Cámara de Diputados es tremendamente exigua, apenas el 15%. Y eso sí que es un número preocupante, porque estas cosas requieren también de reforma legislativa. Y acá uno se plantea qué clase de negociación deberá hacerse para lograrse los consensos legislativos a partir de los cuales se pueden hacer reformas. Por eso me parece que esto no es una mera cuestión de tener, sino que por esos derechos humanos, ese principio pro homine, ese principio pro especie, pensando a futuro, debería extenderse ese contralor y
sin llegar a la injerencia de los organismos internacionales en las cuestiones locales, pero por lo menos tener el apoyo, que me parece que es sustancial para la tarea que seguramente, y ojalá así sea, Guatemala deberá encarar. Nada más. Gracias, Gerardo. Tus palabras a modo de conclusiones también son palabras a modo de cierre. Ya no, es tarde en Madrid, pero es temprano por allí. Nos vamos a despedir todos con un amigo nuevo, que es el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, que debe estar en nuestros pensamientos, y lo invitamos a dialogar o a que renuncie lo que corresponda hacer. Cuando preparábamos este Zoom, este foro, yo me preguntaba si alguno de los oficialistas iba a querer participar o se podía presentar espontáneamente algún oficialista en este grupo y decir, no han invitado a nadie de la línea de Jean Mattei. Pues se ve que muy interesados no están. Pero quiero decirles, como moderador y en representación de las dos entidades que organizamos, que estamos abiertos a hablar con ellos también si quieren. Con el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala y con quien sea del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia del área de Jean Mattei, el presidente actual. Nada más y muy buenas noches desde Madrid. Un abrazo a todos. Viva la amistad, viva la FIA, viva profesores republicanos y gracias por todo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Adiós, Marco Antonio. Abrazos. Mucho gusto, doctor. Gusto saludarlos. Gracias. Un placer. Igual. Gracias. Mucho gusto a todos. Gracias a todas y a todos. Feliz día. Feliz tarde. Nos vemos. Un gusto, Marco Antonio, haber compartido contigo y con personas de tu país. Un abrazo. Te quiero, mi hermana, y te escribo para que me ayudes con este pronunciamiento. Perfecto. A tus Te quiero, órdenes. te quiero. Saludes a tu marido y a tu familia. Chao, Gracias. chao. Nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias desde Bolivia. Abrazo. Marcos, me gustaría después, si